Ha culminado la segunda fase de grupos de la Eurocopa 2024 para las selecciones de Inglaterra e España. Es por ello que hoy en Football Entertainment analizaremos el rendimiento de estos dos grandes candidatos a poder llegar a ser relevantes en una competición que está paralizando a toda Europa. Previo al arranque de la temporada, claramente podríamos llegar a entender que la selección inglesa, con un claro protagonismo en los últimos años en el fútbol internacional, además de la selección española, que venía con un Luis de la Fuente que trataría de proponer lo que vimos en Luis Enrique, un entrenador con unas características de juego muy propositivas, un juego muy interesante y divertido de poder llegar a ver, pero que no dio verdaderos resultados en margen competitivo a través de las grandes definiciones, podría llegar a compenetrarse y verdaderamente brindar a una selección española que fuera protagónica en esta Eurocopa. Por ahora lo estamos viendo y lo veremos más adelante. Por parte de la selección inglesa, la idea de que llegaba una campaña en la que por primera vez verdaderamente era favorita llegar a las instancias finales a través de su pronóstico, su estructura de juego y los mejores jugadores en cada una de sus posiciones, de los jugadores más relevantes en lo que sería básicamente los mejores jugadores del planeta en muchas de estas. Por ello, hoy, el día de hoy, en Fútbol Entertainment, como mencionábamos, no solo trataremos de proponer lo que ha sido el rendimiento de estas dos selecciones de cara a estos dos enfrentamientos que han tenido en la fase de grupos, sino también la idea de que también van de cara a su proposición, especialmente de llegar a las instancias finales. Previo a esto, realizaríamos este pequeño espacio en el que les invitaríamos a que nos ayudaría muchísimo el que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Todo esto con la intención de no solo poder llegar a más personas, sino también la idea principal de este pequeño medio de comunicación, seguir hablando de las grandes historias, de los grandes competidores y de los grandes protagonistas de este maravilloso deporte, en el que asimismo comenzaríamos hablando del rendimiento de la selección española y de la selección inglesa a través de rápidamente darle un vistazo a sus últimos resultados en esta segunda fase de la fase de grupos, en el que encontraríamos como resultados a la selección española, que pudo llegar a vencer a la selección italiana por un marcador de 0-1 con autogol de Cagliafiori, además de la selección inglesa, que pudo llegar a obtener un punto de cara a su grupo, que por ahora le mantiene como líder con un marcador de 1-1 con goles de Harry Kane al minuto 18 y de Hulment, jugador de la selección de Dinamarca, al minuto 34. Después de ello no hubo más movimientos en el marcador, en el que comenzaríamos hablando de lo que ha sido la proposición de ambos equipos. Dábamos una rápida digamos, muestra de lo que es ambas selecciones, una que llegaba como favorita, otra que trata de reconducir una de sus mejores estructuras de cara a la competitividad, hablando de la selección española primero, y ello le ha planificado a que poco a poco a través de los resultados está siendo muy relevante y puede llegar a hacerlo en instancias finales. Con ello diríamos que en general están desempeñando una gran labor, pero diríamos que podemos llegar a, sí, lo acabamos de resumir, pero vale la pena destacarlo más adelante. Esperemos que no se vayan en este momento del video y nos permitan poder llegar a hablar un poco más de la selección inglesa. Una selección inglesa que llegaba a este enfrentamiento ante la selección de Dinamarca con la idea de que si encontraban hipotéticamente una victoria, matemáticamente serían equipos de octavos de final de la Eurocopa 2024. Por parte de la selección de Dinamarca, una derrota o una potencial derrota les daba la idea de que ya no podrían hacer demasiado por pelear por la participación en la siguiente ronda. Ello también validaba que desde los primeros minutos vimos un juego un poco más propositivo, especialmente de cara a las presiones a través de esta selección de Dinamarca. En general fue muy útil para que esta selección inglesa no pudiera llegar a sentirse más útil en el mediocampo, especialmente para que jugadores como Jude Bellingham, Declan Rice o Trent Alexander-Arnold verdaderamente pudieran retroceder en el campo y no solo brindar de superioridad en labores defensivas al equipo, sino de verdadera salida de balón, en el que muchas veces jugadores como Bukayo Saka o Phil Foden tenían que tomar el balón, ejecutar regates, más regates de los que deberían, para poder llegar a por lo menos generar una sustentación de definición en área rival. Básicamente tratar de trabajar por sí mismos para que el resultado fuera beneficioso para la selección
de Gareth Southgate. Un partido, diríamos, muy decepcionante de cara a lo que puede llegar a proponer el equipo. Bueno, diríamos que la campaña de Gareth Southgate como entrenador constantemente demuestra esto, mediocridad a través de los resultados, en los que en general es un buen puntaje. Lo veremos ahora mismo en lo que respecta a la fase de grupos, en el que sí, ahora mismo son líderes de grupo, perdonen, aquí está, son líderes de grupo del grupo, perdonen, no, aquí está, en el del grupo C, con 4 puntos, una victoria y un empate, está ante Dinamarca, les permite que, bueno, a través del objetivo se esté cumpliendo, tratar de mantener la mayor cantidad de puntos posibles que te hagan ser líder, se está cumpliendo, ahí está. Pero diríamos que el margen de expectativa claramente nos deja mucho que desear, en el que el trabajo y las referencias de grandes talentos y grandes jugadores demuestra que esta selección inglesa debería estar peleando por otras cosas, aún así no lo logra. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en los momentos en los que se desenvuelven cambios para que un partido, pues estamos hablando de una Eurocopa, y ello también demuestra grandes momentos o grandes partidos en los que, bueno, tal vez los partidos pueden llegar a ser cortos, pero también puedes llegar a contar con un banquillo para ser más relevante. Encontramos en la selección inglesa, en algunos cambios que se desenvolvieron para este partido, a Ollie Watkins, Michael Olise y Jarrod Bowen, 3 jugadores que han aportado más de dobles dígitos para su participación en la Premier League en la temporada, en la primera división del fútbol inglés que acaba de terminar, y que demuestra que a pesar de los cambios y la efectividad, no se encuentra, diríamos, una baja en el nivel, sino al contrario, a través de que pueden llegar a entrar a un partido descansados y verdaderamente ser peligrosos en el área, poder llegar a ser verdaderos revulsivos, pero aún así no se nota en esta selección inglesa, en el que a pesar de tener grandes jugadores, como mencionábamos en estos 3, jugadores como por ejemplo, Kobbie Mainoo o Cole Palmer, no cuentan para poder llegar a ser relevantes en el equipo, en el que no han contado con minutos en esta Eurocopa. Y no es que lo critiquemos directamente, ya que el entrenador tiene derecho a validar su estructura de juego a través de lo que cree en el campo, pero sí criticamos más la idea de que estas características de juego sean tan ineficientes de cara a lo que puedes llegar a desarrollar a través de los jugadores que pones en un 11 titular, en el que Jude Bellingham, Declan Rice y Trent Alexander-Arnold verdaderamente nunca fueron relevantes en el partido, y constantemente solo les veíamos tratar de pelear a través de sus cualidades y no verdaderamente a través de un planteamiento o una idea táctica que verdaderamente brindara a esta selección inglesa de algo más de sostenibilidad de cara al resultado. Y por ello fue el empate de la selección de Dinamarca, una gran ejecución por Morten Hultman, pero en general diríamos que claramente el que Inglaterra pudiera llegar a proponer más a través del empate era una obligación y no se vio, y ello sería lo más criticable. Aún así, lo mencionábamos, con este resultado de 1-1 se mantienen como líderes de grupo. Para el siguiente partido potencialmente pueden llegar a ratificarse como primeros y pasar de forma sustentable a la siguiente ronda, pero esta selección inglesa debería manejarse por estándares que le mantengan vivo, o verdaderamente debería pelear por algo más de relevancia en la competición a través de mejores resultados. Sería la duda que nos deja este partido de la selección de Gareth Southgate, por un marcador, recordemos, de 1-1 ante la selección de Dinamarca. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de lo que fue el partido de la selección española de fútbol ante la selección italiana, un partido que no solo desenvolvía a 2 grandes candidatos a poder llegar a pasar a la siguiente fase por parte de la selección italiana. La idea de que Croacia esté desenvolviendo una campaña tan ineficiente le está brindando la idea de que, a pesar de esta derrota, puede llegar al siguiente partido con la idea de por ahora ser segunda. La selección española, luego de este resultado, primera con 6 puntos, margen excepcional de 0 goles concedidos a lo largo de esta campaña, también muy relevante de cara a la margen de diferencia de gol, que por ahora también le mantiene como uno de los mejores equipos en materia defensiva, y ello también vale la pena alabar, en el que en general, ahora mismo, previo al análisis de lo que fue el partido, diríamos que no solo se está cumpliendo el objetivo, sino verdaderamente se está demostrando algo que daba dudas con Luis de la Fuente, de si verdaderamente con una selección cargada de
un equilibrio que pocas veces hemos visto en últimos años en la selección española, podrían llegar a ser relevantes en una competición, y por ahora se está logrando, en el que no solo jugadores muy relevantes a través de su participación histórica en la competición, en la competición para la selección, como Dani Carvajal, Unai Simón o Aymeric Laporte, digamos los jugadores más experimentados en competiciones como estas, están desenvolviendo una gran labor con uno de los mejores mediocampos de esta Eurocopa, con un Fabián Ruiz espectacular en margen de rendimiento, un Rodri que siempre genera sostenibilidad para España y para cualquier equipo en el que juegue, y Pedri, que en su partido ante Italia demostró por qué es jugador de Fútbol Club Barcelona, y a pesar de que venía en momentos de duda a través de duras lesiones, siempre, si está sano, será una figura relevante para la selección española, y así lo hizo en este partido. Además de ello, jóvenes talentos que sin duda alguna prometen ser muy relevantes en el futuro de la liga y en el futuro de la selección española, como lo son Nico Williams y Lamine Yamal, además de un Álvaro Morata que, a través de que no pudo llegar a marcar para este partido, pero aún así desenvolvió papeles muy relevantes como delantero centro que puede llegar a ser útil para las descargas y las definiciones en adelantamiento de sus compañeros. La verdad es que fue un gran trabajo por parte en general de toda la estructura de la selección. Ellos sí, diríamos que no se pudo llegar a demostrar un poco más a través de la apertura del marcador, pero si vemos un poco más, por ejemplo, el porcentaje de expected goals, con un porcentaje de 1,90 en comparación a su rival, Italia, de 0,18, diríamos que en general esta selección pudo llegar a haber marcado más de dos goles más, lo cual pudiera haber dado un marcador de 3-0. Por ejemplo, en materia de estadísticas, estos expected goals nos dan una idea de lo que pudo llegar a pasar. No estamos diciendo que sí, España ganó por 3-0, sino que verdaderamente demostró que es mejor a su rival, y ello también le da estos 3 puntos muy relevantes en la clasificación, y también la idea de cumplir los estándares, pero también cumplir el objetivo principal, el estándar a la hora de seguir creciendo y ser verdaderamente relevante como uno de los claros candidatos a pasar a las siguientes instancias, pero que ello signifique que tal vez pueda llegar a alzar un trofeo. Por parte del rendimiento, ser primero es fundamental para esta selección española, ya que lo hemos mencionado varias veces. En caso hipotético de ser segunda, potencialmente podría llegar a enfrentarse a grandes rivales como la selección alemana, y ello podría llegar a ser muy peligroso de cara a su proposición, el tener que enfrentar a una selección tan dura en fases tan cercanas. Lo ideal sería para esta selección ahora mismo tratar de enfocarse en, por ejemplo, lo que vimos en el segundo tiempo para el partido, que jugadores como a José Pérez, Ferran Torres o Alejandro Baena, que especialmente Alejandro Baena y a José Pérez han tenido una gran finalización de la temporada en la liga, uno por parte de Real Betis Balompié y el otro por parte de Villarreal, máximo asistidor de la liga, Alejandro Baena, y ello también nos brindó de momentos muy interesantes para esta selección española, que de cara al tercer partido, por ejemplo, no contarán con jugadores como Rodri debido a la acumulación de tarjetas, y ello puede llegar a ser muy útil para que jugadores como Martín Zubimendi o los mencionados anteriormente puedan llegar a darle algo más de soporte y efectividad a esta selección española, que por ahora está haciendo un gran trabajo a través de sus resultados, y esperemos que ello signifique que pueda llegar a las instancias finales de la competición, en el que en general con estos dos equipos diríamos que todavía a través de los primeros 2 partidos que han tenido lugar en esta Eurocopa, a través de su participación, mantienen la idea de ser candidatos a estar en las instancias finales. Veremos si ello significa que poco a poco puedan llegar a prolongar más espectáculos de cara, por supuesto, al aficionado neutral o también al aficionado de estas grandes naciones, en el que con ello culminaríamos este análisis. En general, por supuesto, esperando un poco más de la selección inglesa, por parte de la selección española, esperando que el trabajo pueda llegar a seguir creciendo a través de las figuras, por ejemplo, con las que cuenta en el banquillo. Pero en este momento nos gustaría especialmente preguntarles cuál creen de estas 2 selecciones que sea la que ahora mismo tenga un mejor porcentaje de favoritismo de cara a ser finalista, por ejemplo, que nos estemos adelantando un poco, pero creemos que por ahora tal vez podría llegar a ser una pregunta interesante para poder llegar a debatir de cara al futuro de las mismas, en el que con ello sería todo. Por supuesto, su opinión es muy relevante para nosotros y trataremos de leerlas en los comentarios.
Además de ello, nos ayudaría muchísimo el que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de todas las plataformas en las que elaboramos contenido, en el que cada día estamos siguiendo en directo un partido de esta Eurocopa 2024 y nos encantaría que pudieran llegar a acompañarnos a través del análisis y en la narración de cada uno de estos grandes enfrentamientos, en el que por ahora con ello sería todo. Esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Me despido esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.